¿Qué tal? Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Hola va? Facundo, ¿cómo andan? Bien, bien, Disculpas ¿usted? por la molestia pero bien, gracias. Disculpas por la molestia que empezamos tarde. Tuve unas complicaciones con Mega y una mezcla de archivos entre dos máquinas y todavía no pude arreglar las cosas, pero bueno, tenemos lo que necesitamos para dar la clase, así que vamos a empezar con la clase ya. Empiezo grabando pantalla para que quede Recording in progress. y comparto pantalla. Los que puedan prender las cámaras, así nos vemos, que si no esto es muy horrible directamente, ¿eh? Así que espero que prendan algunas cámaras para poder arrancar. Santino, Lucas, Joel, Joaquín, Agustín, Santiago, Matías, hay gente que prenda la cámara, así empezamos la clase. Hola Matías. Hola Daniel, creo que no se me escucha muy bien. Tengo un micrófono nuevo y no anda del todo bien. No, pero se te escucha, no hay drama. Hola Joel, hola Agustín. Hola, hola. Hola Luis. Octubre, noviembre, se termina el año. Si no prenden las cámaras, no los voy a conocer antes de fin de año. No es buena idea que los profes no le conozcan la cara a los alumnos a la hora que tengan que rendir un final. ¿Sí? Y nos cuesta a todos prender la cámara, se entiende, pero si no se acostumbran, todas estas clases son muy horribles, si no. Bueno, tenemos que tomar medidas para que prendan las cámaras. Voy a mandar un mail antes de la clase siguiente, les voy a decir que el que no tiene la cámara prendida y da señales de vida auténtica frente a la cámara no va a tener la asistencia. Entonces ahí todos prendemos la cámara. Si no es una relación despareja esto. Yo tengo que estar poniendo la caripela enfrente de la cámara y todos ustedes no prenden la cámara y se quedan con toda la grabación. No es justo. Bien. Bueno, a ver, me está faltando acá para arrancar una cosita. Que va a ser esta. Miércoles. Profe, Sí, escucho. una duda. ¿Las grabaciones de las últimas reuniones están en proceso, sería de subirse? ¿O hubo algún Ya problema? ya están generadas y las iba a subir y ahí se me armó un lío bárbaro entre las dos compus que no se pusieron de acuerdo y me agotaron los 30 gigabytes
que tengo en Mega y me borraron o no me dejan encontrar el PowerPoint que tenía que usar hoy para darles la clase. Pero igualmente tenemos los códigos, así que con eso tenemos suficiente para hoy. Supongo que mañana voy a tener todo solucionado y van a aparecer las 3 últimas reuniones, estaban faltando, creo, o 2 al menos, seguro. Están grabadas, pero no las subí. Bueno, arrancamos por acá. Y la clase que nos toca hoy, eso es lo que puedo hacer. Puedo mostrarle otra presi que está interesante, que la uso para dar clase en la otra facu y nos va a salvar ahora. Para tener una presi, una presentación que tenga cuestiones de matrices, porque las imágenes ayudan. A ver si es esta que abrí. Sí. Acá tenemos una presentación. Hoy nos interesa hablar un poco de matrices. Las matrices es nada más que una generalización de lo que ustedes ya saben, que estuvimos trabajando. Se me está quejando Diego de que no lo dejé entrar. Para ver eso yo tengo que dejar de compartir, ese es el problema que tengo. Pero parece que Diego entró por otro lado, porque yo los hice entrar a todos, y Diego se está quejando por WhatsApp o por Telegram, pero no lo tengo por acá. Ahí está, 10 minutos, Diego, bueno, ahí está Diego adentro. Seguimos. Cuando yo empiezo a compartir, no veo el cuarto de espera, la sala de espera, entonces se me complica compartir la presentación y dejar entrar a los que se van sumando. Vamos a ver si podemos compartir y dejar una vez más la ventana de participantes ahí para ir admitiendo a los que llegan. Bueno, veremos si aparece alguno más. Bien. Vamos a hablar un poco sobre matrices y decíamos que la idea de matrices es una generalización de lo que estuvimos viendo hasta ahora, que fueron arreglos. Lo que nosotros vimos y manejamos como vectores de una sola dimensión en C++ es un concepto muy sencillo de entender, es un conjunto de elementos, todos del mismo tipo, por eso decíamos que eran homogéneos y se acceden mediante subíndices. Entonces pudimos usar estructuras repetitivas del tipo for o while para recorrerlos y podemos implementar todos esos algoritmos que estuvimos explicando, que son muy habituales cuando se utilizan arreglos. Los de manejo básico de arreglos, como insertar, borrar, recorrer, y después los de manejo un poquito más avanzados, como las búsquedas lineales, las búsquedas binarias, la intercalación de 2 vectores, o el ordenamiento de vectores. Todo eso lo hicimos sobre arreglos unidimensionales o vectores. Cuando hablamos de matrices, hablamos de arreglos de 2 dimensiones. Si los de una dimensión
se ven de manera vertical o horizontal, como en la diapo que hay en pantalla, los de 2 dimensiones se van a ver como una tabla. Yo ahora voy a saltear lo de parámetros y voy a ir a parar a arreglos tridimensionales, que ese es el nombre más general, porque cuando se habla de matrices, generalmente se suele hablar de tablas. Con eso queremos significar arreglos bidimensionales o que solo tienen filas y columnas, tienen 2 dimensiones. Cuando hablamos de una tabla, tenemos nada más que una generalización de vectores. Y el concepto más completo es el de arreglos multidimensionales. Y en C++ perfectamente podemos declarar arreglos de todas las dimensiones que sean necesarios, siempre y cuando entren en memoria. Es una estructura que consume muchos datos, así que una matriz de 100% tiene 10.000 elementos por la cantidad de bytes que ocupe cada elemento. Entonces, una matriz de 3 dimensiones, de 100 por 100 por 100, va a pasar a tener 1.000.000 de elementos. Y entonces empezamos a ocupar megas de espacio en memoria muy rápidamente, muy fácilmente. Por lo tanto, ahora lo que quiero hacer es pasar por algunas diapos de las que tengamos acá y mostrar ejemplos de lo que podemos entender por una matriz, un arreglo de 2 dimensiones, una tabla. Un ejemplo fácil de ver es la pantalla en modo texto, como antes se usaba en DOS, o como la salida que vemos cuando ejecutamos nuestros programas en C++ en la ventanita negra. Que puede tener diferentes resoluciones, pero una muy habitual es de 25 por 80. Tenemos 25 filas por 80 columnas. Esa sería una manera de representar la información en modo texto que aparece en una pantalla, como una tabla o una matriz de 2 dimensiones de filas por columnas. Y se va a declarar tal cual está ahí. Se va a declarar con 2 pares de corchetes, una a continuación de otro, y la cantidad de filas, 25, es la cantidad de filas de esta matriz de letras, y 80 es la cantidad de columnas de esta matriz de 25 filas por 80 columnas. Así que la definición es más de lo mismo. Sencillamente usamos 2 pares de corchetes para una tabla o una matriz de 2 dimensiones. Tenemos que hacer algunas aclaraciones cuando usamos los parámetros de tipo matriz o usamos las matrices como parámetros para una función. Sigue siendo similar a como lo hacíamos con los vectores, pero tenemos que prestar atención a que cuando declaramos en este caso la matriz P, P sería, habíamos dicho, el parámetro formal que estamos declarando en la cabecera de esta función, mostrar página. P es una matriz de 2 dimensiones. Cuando tenemos 2 dimensiones, entre los 2 pares de corchetes que hay, siempre el obligatorio es el último, el segundo. El obligatorio en cuanto a que tenemos que especificar, porque si no, no compila, la cantidad de elementos que tenemos en este caso por columna. Y eso tiene toda una justificación que la vamos a ver con algún ejemplo. Pero básicamente, esta función que se llama mostrar página va a recibir matrices de 2 dimensiones. La cantidad de filas que tienen esas matrices, perdón, voy de nuevo. La función mostrar página recibe matrices de 2 dimensiones, según está especificado acá. La cantidad de columnas que tienen esas matrices es siempre 100. La cantidad de filas queda sin especificar, porque yo puedo pasarle una matriz de 10 filas por 100 columnas, o puedo pasarle una matriz de 50 filas por 100 columnas.
no necesito, no es obligatorio que especifique la cantidad de filas. Y eso me permite mucha flexibilidad, porque me va a permitir pasar cualquier matriz, independientemente de la cantidad de filas que tenga, siempre que tenga 100 columnas. Y entonces, de esa manera yo puedo tener matrices diferentes, declaradas, con diferente cantidad de filas, siempre la misma cantidad de columnas, y las voy a poder pasar todas a esta función que las muestra. Porque voy a pasar la matriz, voy a pasar el tamaño lógico de las filas, y entonces con 2for ya sé que perfectamente voy a poder imprimir la tabla que me interese mostrar. Y lo podría completar un poco más haciendo que el segundo parámetro que configura el segundo for también sea un tamaño lógico, y de esa manera flexibilizo a la función para mostrar matrices rectangulares de cualquier combinación posible de tamaños de filas y de páginas. Entonces, tenemos ahora otra vez una cuestión un poquito dependiente del lenguaje en cuanto a la cantidad de filas y de columnas y de cómo se definen, y cuando la sabemos y entendemos por qué sucede eso, después es muy fácil para recordar. Bueno, ese sería un ejemplo de una función que recibe una matriz de 2 dimensiones y que sencillamente imprime los valores de esa matriz. Se usó el... Sí. ¿Hay un Escucho. porqué para que sea así lo de las columnas? ¿O porque cuando lo armaron quisieron que sea así? El porqué sí o sí Hay un tenés que porqué. declararlo. Hay un porqué, y cuando lo armaron quisieron que sea así. Las dos cosas están relacionadas también. Pero hay un porqué. Con el código, después con el código C++, lo termino de explicar, y si no me hacen acordar y lo mostramos, es fácil para entender después y se van a dar cuenta que está completamente justificado que sea así. Gracias. De nada, por favor. Porque sé que esta presentación no tiene muchas diapositivas, así que prefiero terminar la presentación y después le dedicamos tiempo al código fuente. Así que ahora, con otro ejemplito, visualizamos cómo se interpreta la información dentro de una matriz de 2 dimensiones. Es sencillamente una tabla. Son las filas y las columnas que usamos cuando guardamos información de cualquier tabla en Excel o en un documento de Google de hoja de cálculo. Tenemos filas y tenemos columnas. Por ejemplo, si en las filas guardamos o identificamos a los estudiantes, en las columnas identificamos a 3 parciales o 3 exámenes, vamos a tener en la fila 0 las 3 notas del estudiante 1. En la fila 2, las 3 notas del estudiante 2, con el subíndice que corresponda, ¿sí? Y en las columnas, todas las notas del examen 1, en la columna 0, todas las notas del examen 2 en la columna 1, y por lo tanto ese es el subíndice que permanece fijo, y todas las notas de en la columna 3 del examen 3, y por lo tanto el subíndice que permanece fijo es el 2. Entonces, sabiendo cómo guardamos la información en una tabla, así como quien hizo esta figura dijo, voy a guardar las notas de 4 estudiantes en 3 exámenes en una matriz de 4 filas por 3 columnas, otro programador perfectamente podría haber dicho, voy a guardar la misma información en una matriz de 3 filas por 4 columnas, y entonces sabía que en las filas, en lugar de tener los estudiantes, tenía los exámenes. Y eso a cada uno nos puede resultar más o menos difícil dependiendo de cómo se nos ocurrió guardar la información y qué pensamos hacer cuando tengamos que recorrer esa información. Pero en principio, tanto en este caso puntual, debería quedar claro, tanto una matriz de 4x3 como una matriz de 3x4 me sirven perfectamente para guardar la información de este ejemplo. Así que tenemos arreglos de 2 dimensiones
como estos, y seguro que podemos tener, bueno, acá se elaboró un poquito más los resultados que íbamos a obtener y que se pueden guardar muchas veces se guardan cuando me dicen determinar el promedio de cada uno de los estudiantes. Muchas veces se imprime directamente o muchas veces se guardan en un vector y queda claro que la información que se obtiene como promedio de los estudiantes necesita ser almacenada en un vector de una dimensión, de la misma forma que el promedio de los exámenes. Y seguramente después de esta diapo, no venía. Eso era lo que quería mostrarles, pero no lo tengo en esta presentación. Pero pensemos lo siguiente, y apelo a la imaginación de ustedes. Imagínense que ustedes tienen las notas de cierta cantidad de estudiantes en los 3 exámenes parciales que podemos considerar que tenemos en algoritmos durante un año de cursado completo. El parcial 1, el parcial 2 y el examen final. ¿Sí? Veámoslo de esa manera y podemos decir en una tabla de 2 dimensiones vamos a guardar todas las notas de los alumnos del 2021 en algoritmos y estructuras de datos. Si nosotros lo vemos de esa manera, es fácil ver que yo puedo tener una gráfica, una imagen idéntica para los alumnos del 2020 y otra imagen idéntica para los alumnos del 2019, y así puedo tener una hoja atrás de otra con la tabla de calificaciones de los alumnos de cada año. Por lo tanto, estoy teniendo 3 dimensiones. Si yo veo eso como un bloque en el sentido de apilar, ¿no? Un bloque de una hoja arriba de otra, con las calificaciones de los alumnos de algoritmos para cada año, en los 3 exámenes, voy a tener una matriz de 3 dimensiones. Entonces, esa asociación con la representación física debería ser útil para entender cómo se accede después a la matriz de 3 dimensiones. Voy a tener 3 subíndices. Uno va a seguir siendo el estudiante, otro va a seguir siendo el examen, y otro va a seguir siendo el año de cursado, o un identificador entero para identificar el año de cursado. Y de esa manera deberíamos visualizar que así tenemos matrices de 3 dimensiones. Y se nos pueden ocurrir infinitos ejemplos para hacer lo mismo. De la misma manera le puedo agregar algún índice más para tener una tabla, matriz, arreglo, de 4 dimensiones. Entonces puedo decir, además del año, tenemos algo que me identifique que estamos haciendo referencia a todos estudiantes que son de la UTN Santa Fe. Pero si el sistema lo estamos haciendo para el rectorado, para todas las universidades de la tecnológica del país, va a haber otro identificador para UTN Córdoba, que también tiene sistemas, y para UTN Tucumán, que también tiene sistemas. Y entonces vamos a tener una matriz de 4 dimensiones. Y ahí tenemos un problemita, no la podemos visualizar más físicamente en el espacio, porque se me terminaron los ejes, ¿sí? No tengo X, Y y Z para las 3 dimensiones. Ahora tenemos 4 y ya no podemos más intentar hacer una representación física en el espacio que conocemos habitualmente, al menos, porque mi cabeza, al menos, no tiene manera de representar. Con 4 dimensiones ya no podemos asociarlo a una representación física. Por eso no vamos a ver ejemplos en 4 dimensiones. Igualmente, el esquema es tan potente en todos los lenguajes de programación que si ustedes necesitan almacenar matrices de 5, 6, 7 dimensiones, seguro que lo van a poder hacer. Después es difícil encontrar ejemplos para que eso sea realmente útil, pero seguro que se puede y el lenguaje lo soporta perfectamente, aunque seguro que con muchos elementos
todo eso se multiplica y ocupa mucho espacio en disco o en memoria, pero eso es una cuestión secundaria. Podemos manejar matrices multidimensionales de la cantidad de subíndices que se nos antoje, siempre y cuando multipliquemos y hagamos un size-off de toda esa estructura, la misma entre en memoria. Entonces, bueno, ustedes van a encontrar todos los dibujos y la información en la parte de teoría del libro de Bronson, y yo les voy a subir la presentación cuando logre recuperarla, la voy a subir para que tengan también PowerPoint, PDF, correspondiente a esta presentación de matrices. Ahora lo vemos con código, así que pasamos al SINJAI, y tenemos un ejemplo acá que les va a sonar parecido a todos los códigos que veníamos manejando con vectores. Entonces, como siempre, arranquemos desde la función main y veamos un ejemplo muy sencillo, pero... y lo voy leyendo con ustedes, porque desde el año pasado no vi más este ejemplo, así que lo voy a recordar y viene bien para que no me apure demasiado cuando lo explicamos. La matriz física se define de la misma manera que el vector, pero ahora tenemos dos pares de corchetes. Ese max, evidentemente, es una constante que está definida acá arriba, y por lo tanto yo definí una matriz de 100% enteros como tamaño físico. Después, acá está hecho con variables, pero las podemos leer por teclado. Después yo quise definir una matriz lógica de 10 por 10. Dentro de la matriz física de 100%, definí una matriz lógica de 10 por 10. Para hacer lo que hacemos siempre, o lo que hacíamos con los vectores. Primero, una función para cargar la matriz. Después, otra función para mostrar la matriz. Yo no les pregunté si me estaban escuchando bien, tenía el micrófono a 3 metros. Esas funciones son más de lo mismo en cuanto a que ustedes ya saben cómo se hacen para los vectores, pero igualmente las pensamos un poquito y vemos lo que ya comentábamos. La función cargar matriz tiene este prototipo. Tiene el primer parámetro, sin nombre está puesto porque es el prototipo, se suele poner, por ejemplo, matriz, ¿sí? Pero está puesto sin nombre y no está especificado lo que decíamos, porque no se necesita, aunque yo podría haber puesto max por max. Vamos a ver si compila mientras lo hacemos y entonces podemos quedarnos tranquilos con eso. El segundo y el tercer parámetro es cantidad de filas y cantidad de columnas de tamaño lógico para ese proceso, cargar matriz. Si vamos a ver la función cargar matriz, está así, codificada, y ahí me está diciendo, acá sí aparece el nombre de la matriz, M. Hay dos variables locales. Después se usa el generador de números aleatorios y se ejecutan dos for en lugar de uno, porque tenemos que acceder a todas las posiciones de la matriz, por fila primero y por columna después. Estamos haciendo dos for anidados. El for externo va de 0 a cantidad de filas menos 1, el for interno va de 0 a cantidad de columnas menos 1. Es decir, que cuando la fila está en 0, primero se ejecuta el for interno, y para la fila 0 se va a tomar los valores 0, 1, 2, la cantidad de columnas menos 1. Y le va a dar valores a toda la fila 0. Llamando al generador de números aleatorios, primero le da valores a toda la fila 0. Después le da valores a toda la fila 1. Después le da valores a toda la fila 2. Y así, porque ese es el comportamiento que tienen estos dos for, y porque yo puse los índices en ese orden, ¿sí? F es el de
las filas, C es el de las columnas. Generalmente las matrices se cargan y se leen así, por filas se dice. Y ese comportamiento es que estamos leyendo los valores o asignando los valores por filas y de derecha a izquierda. Nosotros podríamos asignarlos en cualquier orden, por fila y de izquierda a derecha. Lo dije al revés, ¿no? ¡Wow! Por filas y de izquierda a derecha, como leemos habitualmente. Ese es el recorrido que estamos haciendo. Pero lo podríamos haber asignado por columnas o por filas de derecha a izquierda o de abajo a arriba. En realidad tenemos varias combinaciones. Por filas de izquierda a derecha, por filas de derecha a izquierda, por columnas de arriba a abajo, por columnas de abajo a arriba, y para cada una de esas tenemos dos más, porque cuando decimos por columnas de abajo a arriba, lo podemos hacer empezando por la columna de la izquierda o empezando por la columna de la derecha. Así que son 8 combinaciones en total, creo. Bueno, habría que probarlo si sale, ¿no? Las generamos a todas. Y no hay nada raro ahí, además de eso. La matriz se pasó sí o sí por referencia, porque sabemos que es igual que un vector o es similar a un vector, pasa por referencia. Estos datos se pasaron por copia, no necesitaban pasarse por referencia. Cuando tenemos que mostrar la matriz, hacemos algo similar, pero mostramos los valores, y eso es lo único. Hicimos 2 for idénticos para recorrer la matriz por filas, desde la primera a la última, y por columnas desde la primera a la última. Bueno, a ver si compila esto. Y hay varias cosas, me voy a quedar con la primera parte que dice cargar matriz, muestra matriz, retorno 0. Y entonces, cuando compilamos, la matriz se carga y se muestra, se generó automáticamente, se cargó con valores al azar, 10 filas por 10 columnas. ¿Qué fue las cosas que estuvimos comentando? Comentamos que le habíamos puesto nombre acá, ¿sí? Eso nunca a lo mejor no lo contamos nunca completito. En el prototipo no es necesario poner el nombre de la matriz. Es necesario poner qué se recibe y de qué tamaño, y eso lo habíamos hecho de esta forma. Lo que yo agregué muestra que el compilador lo ignora completamente. Si a nosotros nos sirve poner matriz y poner que tiene un tamaño físico de max por max, fantástico, pero en realidad el compilador está ignorando eso, ¿sí? Por eso compila, porque si yo lo saco, como estaba antes, esto sigue compilando, y por ejemplo a mí me resulta más fácil escribirlo de esta manera porque sé que eso es lo que está recibiendo la función. Está recibiendo una matriz que sabemos que tiene max filas, perdón, max columnas, pero no sabemos cuántas filas tiene. Expliquemos con eso la cuestión del almacenamiento. Nosotros acá definimos una matriz de max por max, pero de la misma forma podríamos definir una matriz que es de 100%, ¿no es cierto? Podemos definir una matriz 2 que sea de 50 filas por 100 columnas, y podemos definir una matriz 3 que sea de 250 filas por 100 columnas. Entonces, cuando sabemos que la cuestión es como se las estoy contando, queda más claro que está bueno que sea así, porque esta misma función, la de cargar matriz, me permite cargar al azar a la matriz 2
y a la matriz 3. Físicamente las tres son matrices diferentes, pero acá estoy usando matrices físicas diferentes para que todas tengan el mismo tamaño de 10 por 10. Pero yo lo voy a poner para que veamos que todo esto es flexible y depende de cómo lo manejamos, ¿sí? Acá quiero tener una de 5 por 8 y acá quiero tener una de 10 por 65, no, por 25. Todas entran en esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas. Entonces, esto anda porque estas tres matrices, las que paso como parámetros, son diferentes en tamaño físico, pero todas tienen la misma cantidad de filas. Como tienen la misma cantidad de filas, machean con este prototipo. Y entonces, la función carga matriz puede recibir las tres matrices físicas que se están pasando, que eso es lo que se pasa en realidad. Se pasa la matriz de 100%, la de 50% y la de 250%. Solo vamos a mostrar la primera, pero veamos que eso compila y que anda como corresponde. ¿Sí? Anduvo todo fantástico. Perfectamente se puede llamar a una misma función con matrices diferentes, siempre y cuando la cantidad de columnas sea la misma en todos los casos. Bien, la otra cuestión, también interesante, y por lo cual se justifica todo esto que estamos diciendo, es esta acá, que se las explico, y después vemos si tenemos alguna... Va a aparecer más adelante en el código algo que me va a ayudar a entenderlo. Les explico la siguiente cuestión. Cuando nosotros vemos o tenemos una matriz almacenada en memoria, imagínense esta matriz que es de 10 por 10. Y vamos a hacer una realidad más exacta para no confundirnos. Cambio la matriz física para que sea de 10 por 10. Saco las otras matrices para que no me molesten ahora en la compilación. Y ahora tenemos una matriz de 10 por 10 física con un tamaño virtual de 10 por 10. Así que la estamos usando completa. Por lo tanto, lo que nosotros vemos ahí corresponde a la matriz completa, no como antes que era el pedacito superior izquierdo que estábamos usando, de la de 100%. Ahora estamos viendo la matriz de 10 por 10 que tiene exactamente 100 elementos en la matriz física. Entonces, cuando ustedes utilizan el operador ampersand y se fijan la dirección del primer elemento de la matriz, ya lo sabemos, es la dirección de la matriz. Y del primer elemento y de la fila de la matriz. La dirección del primer elemento de la matriz es la dirección del primer elemento de la fila de la matriz y es la dirección de la fila de la matriz. De las tres formas se tiene que entender que estamos hablando de lo mismo. El segundo elemento, seguro que está, cuando hablamos de enteros, 4 posiciones a la derecha de esta dirección. Y el 14, 4 posiciones a la derecha de esta dirección, y el 10, 4 posiciones a la derecha de la del 14. Y así sucesivamente para todos los elementos de la fila 1. Está muy bueno poder visualizar algo en 2 dimensiones, pero en la computadora, en la memoria RAM, las 2 dimensiones no existen. Son un vector unidimensional, la memoria RAM. Lo dijimos, que es el gráfico que aparece cuando aparecen las posiciones de memoria. Así que el compilador se las tiene que arreglar y representar lo que para nosotros es una abstracción, es una tabla de 2 dimensiones, lo tiene que almacenar en memoria en un vector unidimensional. Entonces, ¿qué es lo que hace el compilador? Luego de que ocupó
buenas, luego de que ocupó luego de que ocupó en memoria RAM las posiciones que corresponden para almacenar el 57, cuando terminó con la fila 0, inmediatamente a continuación en el vector almacena la fila 1. Y cuando termina con la fila 1, inmediatamente a continuación en el vector almacena la fila 2. Y cuando terminó con la fila 2, inmediatamente a continuación almacena la fila 3, y así sucesivamente. Se dice que las matrices se almacenan por filas. Los compiladores hacen eso por default, y no se puede cambiar. Las matrices se almacenan en memoria por filas. Lo cual, cuando lo entendemos, es perfectamente lógico. La memoria RAM es unidimensional y nosotros somos los que creamos las dos dimensiones y le damos significado a eso que tenemos guardado ahí. Pero para la computadora, esas dos dimensiones no existen en la memoria RAM, ¿sí? Solo tenemos un vector de bytes, una a continuación de otro. Eso se puede visualizar de muchas formas y se puede dejar más claro todavía, espero, de muchas formas. Una sería esta que se me está ocurriendo ahora, y me parece que es muy rápido para hacerlo y la probamos. Creo que vale la pena. Hagamos una matriz muy tonta de 4×4. ¿Sí? Defino una matriz de 4×4, tamaño físico y tamaño lógico. 4×4. Cargamos la matriz, mostramos la matriz. Y ya sabemos lo que va a suceder. Pero yo ahora voy a hacer esto. Voy a hacer una función muestra matriz 2 con los mismos parámetros y la función muestra matriz 2 con los mismos parámetros. Fíjense en qué se va a convertir. Copio la otra y les digo, hace un tiempo me encontré con un programador que era fantástico porque decía, podemos hacer la carga o la muestra de una matriz con un solo for. Y entonces, para demostrarme eso, me dijo, es mejor además, con un solo for yo escribo menos y hacemos exactamente lo mismo. Y vamos a hacer ese for, y me dijo el programador si vos sabés que tenés cantidad de filas por cantidad de columnas, hagamos un for para i y digamos 4×4 es 16. Mientras sea menor que cantidad de filas por cantidad de columnas, que va a dar 16, vas a tener un for que va a ir desde 0 a 15. Es decir, se va a ejecutar 16 veces. ¿Para qué vas a usar 2 for si te alcanza con uno? Hagamos un solo for, en definitiva. Pero si hacemos un solo for, nosotros necesitamos modificar los subíndices para hacer el cálculo de en qué fila y en qué columna estamos. Entonces, eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Yo se los cuento después, ustedes lo terminan de pensar y lo repasan un poquito más de tranquilidad. Yo puedo decir, voy a calcular la fila donde se encuentran los elementos. Bien, voy a calcular la fila donde se encuentran los elementos y voy a calcular la columna donde se encuentran los elementos. La fila va a ser esos 16 elementos. Yo lo estoy pensando con el ejemplo de 4×4 para ponerles números, pero para matrices rectangulares tengo cantidad de filas por cantidad de columnas. Entonces, si yo tengo 16 elementos y a los 16 elementos los divido de forma entera por
la cantidad de filas a la que yo necesito acceder, esa cantidad de filas a la que yo necesito acceder depende del valor de I. Lo que necesito calcular ahora, que lo estoy haciendo sin mostrárselos a ustedes, es que yo voy a tener, vale la pena hacerlo porque si no, no vamos a entender lo que tenemos arriba. Yo voy a hacer un for y desde el for necesito obtener los valores que le corresponden a fila y a columna. Y el for va a ir para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, no voy a frenar ahí, para el 5, así va a ir hasta el 15. Hasta el 15, digo bien. Entonces es cantidad de filas por cantidad de columnas menos 1, porque arrancamos desde el 0. En el cálculo que yo quiero hacer, ¿por qué quiero hacer ese cálculo? Porque yo quería obtener el valor 15, y ese valor 15, no, voy a dejar 16, ahora les cuento por qué. A ese valor lo tengo que dividir por alguna expresión relacionada con I. Y al valor de columna, al mismo valor, lo tengo que operar en alguna expresión relacionada con I. Eso que no me está saliendo de entrada, como para que se los cuente tan rápido, viene de este lado. Yo voy a tener valores para un solo for de 0 a 15 y piensen en los 4 primeros elementos. Esos 4 primeros elementos están en la fila 0. Nosotros decimos que se almacenan así, yo les conté que era así. Los 4 primeros elementos están en la fila 0. Bien. Después, los 4 elementos siguientes, en una matriz de 4×4, están en la fila 1. Y así seguimos. El 5, el 4, el 5, el 6 y el 7, para el for i que estamos haciendo, van a estar en la fila 1. Y con la columna pasa algo similar. Tengo columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Fila 1, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, en base al valor de I, yo tengo que poder despejar, deducir, generar los valores de fila y columna como subíndices. Y cuando Sí, vemos columna, esto, profe, columna con módulo, haces módulo 4, siempre te va a dar I, módulo 4 te va a dar el valor de la columna. Lo que no entiendo, cómo sacar el de la fila. veamos lo que dice Diego. Y módulo 4, el resto de la división por 4, directo me da el valor de la columna. 7 módulo 4 me da 3. ¿Sí? Solucionado 1. Yo ahí lo puse con una... Directamente lo podría haber escrito entre los subíndices, ¿no? Ese módulo 4 viene ¿de dónde? Viene de la cantidad de filas o de la cantidad de columnas. Cuando yo tenga una matriz de 5×3, imagínense que cambiamos el ejemplo, o de 2×4, o la combinación que ustedes quieran. El 4 sale o de las filas o de las columnas. ¿De dónde le parece que salen a ustedes si tiene este comportamiento acá? ¿De las columnas? De la columna. Sale de la cantidad, sin duda, que sale de la cantidad que tenemos en las columnas. Así que lo que hacemos acá para calcular, las columnas es I módulo 4. ¿Qué hacemos con el otro? ¿Cómo podemos hacer algo para darnos cuenta que en base a este I yo tengo fila 0? Tengo fila 0 para estos 4 elementos, del 0 al 3.
tengo fila 1 para los elementos del 4 al 7. Si nosotros Se le puede hacemos, hacer división entera por 4. se le puede hacer división entera por 4. 0 dividido 4, 0. 1 dividido 4, 0. 2 dividido 4, 0. 3 dividido 4, 0. Sale directo. 4 dividido 4 entero me da 1. 4 dividido 5 entero. Lo estoy diciendo al revés. 7 entero dividido 4 me da 1. ¿Sí? 3 entero dividido 4 me da 0. Porque es división entera. Y es la división entera con la F que estamos manejando de cantidad de filas. Esto es cantidad de columnas y para la fila es el valor de I, división entera, 4. División entera, cantidad de filas. Entonces, con un for así, nosotros podemos hacer un cout para nuestro ejemplo. A ver que cambie el teclado, que estoy confundido acá. Y para eso tengo que mover algunas cositas acá. Acá. Seguimos. Bueno, así que yo ahora no seguimos tan fácil. Ahora sí. Yo ahora muestro M sub fila sub. Profe, te leo una pregunta que dejó en el chat Matías Trocero porque se le apagó la PC. Dice, ¿qué pasa en el primer caso en el que I igual 0? ¿No entraría en conflicto al dividir por 0? Cuando haces la división entera, no, cantidad de filas 4, no divide por 0. Lo hace este 0, ¿sí? Es 0 dividido 4. Matemáticamente no te da error. O en programación seguro que no te da error. Pero no estás dividiendo por 0. Es 0 dividido 4. Sí, perdón, lo que pasa es que había dejado la pregunta a Matías antes de que vos lo corrijas, por eso Ah, yo perfecto, te la perfecto, leí, porque pero lo no escribí. me di cuenta el caso, perdón. No, todo bien, perfecto. Lo había escrito antes al revés, cuando yo hago el ejemplo, porque sencillamente lo estoy pensando con ustedes, y vale la pena que sea así, entonces lo corregimos. Bueno, entonces, lo único que hice ahora fue agregar esto para mostrarles que en realidad con un for se puede recorrer todos los elementos de una matriz. Estamos haciendo la misma cantidad de trabajo. En lugar de hacer 2 for que eran de 4 por 4 cada uno, acá hice un solo for que es de 16. Pero tengo forma de convertir todos los valores de I al valor que corresponde a fila y columna. Solucionemos los problemas que me quedan y veamos si acá hice la llamada a muestra 2 en la matriz, que lo voy a hacer acá abajo. Entonces tenemos una matriz de 4 por 4 y veamos si está todo por ahí. Una variable I que no declaré en el for. Y veamos si esto anda. Y algo no anda nada, porque se me quedó ahí complicado mal. Ahí no incrementa el I, incrementa el F. Incremento el F que me quedó de antes, gracias. Buenísimo. Así que ahí se quedó el F que nunca se iba a incrementar, porque nunca iba a ser que se deje de cumplir la condición, pero debería haber alguna cuestión más, porque no sería nada por pantalla. Llamamos, declaramos, suma, carga matriz, muestra matriz 1, muestra matriz 2. Veamos una vez más, a ver si
Ese era el problema, el del F, gracias que lo vieron. Y sucede eso, ¿no es cierto? También la podríamos haber mostrado, le agregamos un poquito de código a muestra matriz 2 y la mostramos igual, por filas, porque podemos detectar cuando imprimimos una fila completa, porque tenemos las mismas condiciones que pusimos recién. Cuando detectamos que hay un cambio de fila, hacemos un salto de línea y lo podemos hacer de la misma forma que lo hicimos antes, no necesariamente así. Pero yo se los quería mostrar así, porque de esa manera capaz que nos damos cuenta más fácil que todos los elementos de la matriz están almacenados una fila atrás de otra en memoria. Y a lo mejor, voy a hacer una prueba porque no me acuerdo si esto andaba, pero creo que era, como les voy a decir ahora. Este muestra matriz 2, yo voy a hacer un for vamos a hacer muestra matriz 3 para que ande. Este es el último ejemplito que hacemos con esto para si les parece que está medio denso, pero vale la pena por lo siguiente. Fíjense. A ver. Vamos a hacer una funcioncita y la funcioncita lo único que tiene va a ser una función que muestra matriz y retorna nada porque es una función void, pero se va a llamar muestra matriz 3. Y entonces yo sencillamente le voy a decir recibí un vector en lugar de una matriz. Y pasar los dos parámetros porque necesito saber la cantidad de elementos que hay en esa matriz. Pero queda claro que estoy recibiendo un vector, porque le saqué los subíndices. Y veamos si compila ahí, o si me exige, no me debería exigir que tenga la cantidad de elementos. Y después voy a hacer un for, tal cual estaba hecho, y directamente voy a imprimir ese elemento de eso que, sin dudas, es un vector. Si yo lo escribo así, recibí un vector y mostré, sí, queda más claro, recibo un vector, lo llamo B para que quede más claro, lo recorro desde el principio hasta el final, los 16 elementos, y debería andar exactamente igual, y además es mucho más fácil que codificar porque sacamos todas las variables. Eso es muestra matriz 3, me voy a llevar el prototipo para allá arriba, y voy a poner muestra matriz 3. Le dejo los nombres o le saco los nombres para que quede claro cómo son los prototipos y lo agregamos acá. Y entonces vamos a decir algo que se puede leer así. Vamos a llamar a muestra matriz 3, vamos a pasarle la matriz, la dirección de la matriz, para que sea interpretada, porque lo es, como la dirección de un vector, y los dos parámetros de dimensiones, de fila y de columnas. Veamos cuál no me deja convertir acá. Podía pasar eso. Entero el argumento para el argumento 1. Entero asterisco. Ahí está. Está esperando recibir. Está esperando recibir la dirección de un vector y yo le pasé la dirección de una matriz de 2 dimensiones. Entonces, para que esto compile, debería ser algo así. Matriz sub 0. Cuando yo le paso matriz sub 0, estoy identificando al primer elemento de la fila 0. Y eso fue un poco de magia quizás para ustedes, pero cuando le damos significado está todo bien. Y ahí imprimí la matriz de dos formas diferentes, me faltó un cout en el medio para que quede claro que muestra matriz 2 y muestra matriz 3
está imprimiendo la misma matriz. Ustedes lo pueden terminar de verificar porque tienen todas las herramientas. Si lo terminan de verificar, la forma fácil de verificarlo es que ustedes muestren la dirección en memoria de este 43 y va a ser la dirección inmediatamente anterior a la del 3. Y lo mismo con la del 38 y el 18, y así con el último de cada fila y el siguiente de la fila siguiente. Entonces, las matrices se almacenan en memoria directamente como si fueran vectores y se almacenan una fila a continuación de otra. Si nosotros sabemos todo eso, sabemos que podemos recorrerlas con un solo for, como hicimos en muestra matriz 2, y sabemos que podemos recorrerlas como si fueran un vector de una dimensión. A lo mejor me sirve, a lo mejor me simplifica algún código. Cuando son códigos sencillos, a lo mejor tener un código tan pago como este, el de muestra matriz 3, es mucho más fácil hacer una búsqueda con un solo for en una matriz que con 2 for. Para escribir es más cortito y más fácil. Generalmente no se lo ve así en los libros y no aparece así en los libros. ¿Por qué? Porque esto es propio de C y en otros lenguajes no necesariamente las matrices se van a almacenar por filas. A lo mejor en algunos se almacenan por columnas. Entonces, el algoritmo más general es el primero que vimos y siempre aparecen así los códigos para mostrar o cargar matrices. Pero en alguna oportunidad está bueno saber que con un solo for se puede recorrer una matriz y está bueno saber que se la puede recibir como si fuera un vector y recorrerla con un solo for sin hacer ninguna operación de cálculo de fila y columna, porque se almacenan así en memoria. Entonces, con eso entendemos completamente por qué se almacenan así y por qué se necesita pasar solo este valor de columna y este no es necesario, porque el compilador hace todos los cálculos que necesita en base a la cantidad de elementos que hay en cada fila. Eso me lo da la cantidad de columnas. Con eso el compilador puede despejar absolutamente todo. Recibe la matriz y sabe que 4 elementos hay en la fila 1 y 4 en la fila 2 y el parámetro que llegue acá en cada fila. Entonces puede hacer todos los cálculos de direcciones que necesita, porque tiene que convertir el par de subíndice, fila y columna, lo tiene que convertir a la dirección exacta en memoria. Y lo hace cada vez que nosotros escribimos entre corchetes subíndice y j. El compilador siempre se la pasa convirtiendo a una dirección exacta en memoria dentro de ese vector de una dimensión. Bueno. Yo les dejo este código. Hoy tengo que terminar la clase en un ratito, porque a las 4:30 tenemos reunión con una escuela secundaria. Es la última, así que después me voy a asegurar de no poner esas reuniones que nos interfieran, aunque sea media hora, es mucho tiempo, en la clase de algoritmos. Bueno, como era la última, no se me ocurrió antes cambiarla de horario e intentar empezar antes. En este ejemplo quedan unos cuantos algoritmos relativamente básicos para trabajar sobre matrices. Yo se los voy a compartir, se los voy a subir a la carpeta de Mega. Todos los algoritmos que hay en cuanto a algoritmos, ustedes lo tienen que poder entender perfectamente. Yo les voy a dejar ahora un comentario rapidito sobre lo que hacen estas funciones y qué puede ser o a qué vale la pena que le presten ustedes atención para que después me pregunten en todo caso si no lo llegan a entender. Esta función se llama fila de mayor suma. Y lo que hace, de acuerdo al nombre que tiene ahí, es recibe una matriz
recibe tamaño lógico en cantidad de filas y columnas, y tiene un parámetro por referencia. Lo que hace esta función es retornar el número de la fila de mayor suma, el subíndice de la fila de mayor suma, y retornar la suma en un parámetro variable. Porque son los dos datos importantes cuando me piden que determine cuál es la fila que tiene la mayor suma. Seguro que me interesan los dos valores. Me interesa cuál es la fila y me interesa saber cuál fue ese valor de toda la suma de los elementos de esa fila. Así que se suele codificar así, con un parámetro por referencia y un valor retornado en el valor que retorna la función. Cuando me piden que determine la fila de mayor suma, ustedes siempre tienen que pensar cuáles son las estructuras de control adecuadas. Tenemos que recorrer todas las filas con un for, y tenemos que recorrer todas las columnas, porque hasta que lleguemos a determinar la suma de cada fila, no me queda otra que sumar el último elemento. Hasta que no sume el último elemento, aunque hasta el anterior no tenga una fila que hasta el momento haya sido la mayor, yo tengo que llegar siempre a sumar todos los elementos de cada fila. Y después comparar y buscar un máximo como hacemos siempre. La otra funcioncita que está acá dice, hay 0 en fila. Y lo que va a determinar esta función, por los parámetros que veo, recibe una matriz, recibe 2 parámetros, y va a retornar, veámoslo así no me equivoco en lo que estoy diciendo, determina si alguna fila tiene algún elemento igual a 0. Determina si alguna fila tiene algún elemento nulo. Entonces, en I, que es donde la función guardó su resultado, se retorna un valor entero. Ese valor entero es el de la fila que tiene un elemento nulo, la primera que se encuentre, o -1 si ninguna fila tiene un 1. Esas son cosas que se definen cuando uno piensa la función. Pero esta función se codifica con una estructura de control mientras, porque si aparece una fila que tiene un elemento nulo, ya la tengo que mostrar a la primera que aparece. Y por lo tanto, no tiene sentido seguir. En realidad se codifica con 2 mientras. Uno que recorre las filas, desde la primera hasta la última, y uno que recorre las columnas, desde la primera hasta la última para cada fila. Una vez que aparece un 0, hay que cortar los 2 while. Se puede codificar con 2 for, pero lo correcto, para que sea más eficiente, es que lo codifiquemos con 2 while. Entonces, siempre de estos ejemplos quedan armados para que ustedes le presten atención a cómo están resueltos y que los piensen y se obliguen a pensarlos para saber cuáles son las estructuras de control adecuadas, cómo se usan todos los parámetros que hay acá y qué significado tienen, cómo es la información de entrada y de salida en cuanto a lo que me retornan las funciones. Es siempre lo que tenemos que pensar con funciones. Nos complican un poco los parámetros de las matrices, después se comportan siempre igual, como decimos siempre, tienen comportamientos exactos. Una vez que los entendimos, tenemos todo solucionado porque no nos pueden confundir. Y lo último que les cuento, fíjense, hay una función que se llama ordenar fila, hay otra que se llama ordenar columna y hay otra que se llama ordenar diagonal. La función que se llama ordenar columna recibe toda la matriz, recibe los 2 elementos de tamaño lógico de la matriz y recibe un parámetro que me indica cuál es la columna que vamos a ordenar, porque si no, no sé cuál tengo que ordenar. Entonces, teniendo toda esa información, con cualquiera de los métodos que vimos para ordenar un vector, ustedes lo pueden implementar sobre esa columna, pero tienen que trabajar con 2 subíndices, porque los elementos de una columna en una matriz tienen 2 subíndices.
Eso es lo único que me complica el algoritmo de ordenamiento, que sé que voy a tener que hacerlo sobre los elementos de una determinada columna, la que recibí como argumento. Mientras que la función de ordenar fila, por lo que dijimos, y el ejemplo que vimos, el último ejemplo que vimos de muestra matriz 3, como la matriz se almacena por filas, la función de ordenar fila en realidad está recibiendo un vector, el vector de la fila, y lo podemos considerar con un solo subíndice, y entonces no tengo que cambiar nada de mi algoritmo de ordenamiento. Directamente una fila de una matriz se ordena, cuando sé eso, como ordenamos un vector, con un solo subíndice. Eso las primeras veces nos parece raro, ¿sí? Por eso yo les pido que lo vean, lo estudien con tiempo y se aseguren de entenderlo. Eso me abre mucho la cabeza en cuanto a cómo se entienden todos los algoritmos sobre matrices. Y después hay otro que ordena una diagonal. Para ordenar la diagonal principal está recibiendo un parámetro acá y trabaja con dos subíndices porque sí o sí tiene que recibir toda la matriz. Así que ese ordenar diagonal, digamos que era el tercer parámetro que ahora no me acuerdo, si se los comento rápido, es un algoritmo genérico que en el tercer parámetro se las rebuscaba para hacer un único código. Entonces, era un algoritmo que nos permitía ordenar la diagonal principal o secundaria en orden ascendente o descendente. Y para no hacer 3 o 4 funciones que hagan todo eso, se las rebuscaba con ese último, con dos parámetros, se las rebuscaba, el parámetro diagonal y el parámetro de orden, para poder escribir un algoritmo que era un poquito más difícil de leer, pero que era uno solo. Entonces, arrancamos la clase que viene y yo retomo desde acá y les cuento cuál es la idea. Pero para quienes quieran investigarlo un poquito, haciendo un seguimiento se dan cuenta qué es lo que estoy haciendo yo cuando soluciono con un solo algoritmo de intercambio poder ordenar tanto la diagonal principal como la secundaria en forma ascendente o descendente según los parámetros. Eso está bueno porque es un algoritmo uno solo para los 4 casos que se producen ahí. Después un algoritmo que transpone los elementos de una matriz, que es sencillamente intercambiar filas, columnas, como si tuviéramos una rotación de 90 grados. Ese también debería ser fácil para seguir. Y son algoritmos de los que siempre aparecen cuando hablamos de matrices. Y cierro acá, porque a las 4:30 tengo reunión con otro grupo, gente, y seguramente de acá a fin de año no vamos a interrumpir ninguna clase más así media horita antes. Así que cerramos la clase por hoy y me quedaron antes ahí una consulta de Matías que dice: se me ocurrió utilizar una columna como un espacio de guardado de un nombre de una matriz de enteros. Se puede tranquilamente codificar cada carácter con su código ASCII correspondiente. ¿Cómo puede identificar el espacio entre nombre y apellido de un string con el mismo carácter ASCII para identificar el espacio, que creo que era un char 32? Teniendo en cuenta que el espacio tiene como valor null o /0. No, el null o el /0 es el carácter de terminación de una cadena de caracteres. Mientras que el espacio en blanco es, en la tablita ASCII, un 32, si no me equivoco. Buscá esa información bien, Matías, y vas a poder usar, tal cual vos lo estás diciendo, el almacenamiento, que es exactamente de la misma forma que se almacenan cuando vos declarás un arreglo de caracteres, un char, y lo lees por teclado. Capaz que todavía no lo vimos con ningún ejemplo de eso, pero
se almacena exactamente de la misma forma. O en un string, fíjate cómo se almacena el espacio en blanco cuando lo tenés dentro de un string. Si es que está por ahí Matías, parece que sí. Bueno, gente, tengo que seguir con la otra reunión ya. Con eso cerramos una escuela y no los puedo demorar hoy para empezar. Sí, investigalo, Matías, y la semana que viene, si no, lo hacemos andar. Nos estamos viendo.